cada uno, Julie Ramírez. Verso número 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, con su iglesia sería mejor el tema. El regreso de Cristo con su iglesia. Hemos estado tratando la manera de ir aclarando estos temas que obviamente pues es una doctrina de las Sagradas Escrituras, lo que es el arrebatamiento o el rapto, que en el griego lo que significa es zarpazo. Y hemos estado aclarando porque siempre hay, en todos los tiempos han habido líneas que tienden a dar posiciones diversas con lo que son muchas doctrinas de la palabra o de la Biblia. Por ejemplo, se piensa o se dice que una de las razones por las cuales las personas tienden a transversar las verdades bíblicas es porque primero estudian lo que es el asunto de poder entender las cosas antes de irse a la Biblia, y en la Biblia entender lo que es el estudio de tal o cual doctrina. Entonces, como cuando ya alguien está tomando, por ejemplo, su propia teología, es un hecho que va a tomar su postura, pero es lo recomendable siempre es irse a la Biblia, y que sea la Biblia la que nos dé a nosotros su propia interpretación de lo que son los textos o las escrituras en total. En este caso digo esto por el hecho de que pues esta doctrina, que es tan sencilla, hermano, no necesita de grandes profundidades, como es el arrebatamiento de la iglesia, se ve o se ha venido envuelto o se ha venido viendo con varias formas de interpretarlo. Por ejemplo, hay una línea, como decíamos el jueves pasado, que piensan que esto de la doctrina del rapto es nueva, y esa es la razón por la cual tomamos el capítulo 14 de Juan en el estudio pasado, para mostrar que ahí pues no tiene nada de nuevo, porque el Señor ahí pues hace ver a sus discípulos que no se preocuparan, que tuvieran calma, porque si Él se iba, volvería y los tomaría para que estuviésemos con Él siempre. Eso no puede interpretarse de otra manera, sino de acuerdo a como literalmente está en el texto. Ahora, otros asocian lo que es esta doctrina del rapto, vamos a ver, a media tribulación, y toman, por supuesto, partes bíblicas, y decía que eso es por el hecho de que siempre ya traen su propia teología y la insertan de esa manera en la Biblia, y debe serlo al contrario. Otros dicen que va a pasar la gran tribulación la iglesia, y que esto de que va a pasar la gran tribulación es porque la iglesia necesita ser probada en ese periodo de los 7 años que el Señor o el libro de Daniel habla con respecto a ese periodo, que
Es un hecho que se va a dar dentro de no mucho tiempo, pero que la idea o el pensamiento o la aplicación de algunos es eso, que la iglesia va a pasar ese periodo para ser probada, para ser purificada, para ver quiénes son en verdad los que aman a Dios. Eso es lo que vamos a ir tratando la manera de aclarar, sin prejuicios, basado en la palabra, el texto y el contexto, para que, como decíamos, esto no necesita de profundidades, por el hecho de que está claro. Ahora vamos a ver, yo quiero como anticiparme y darles pues alguna esperanza a los que están pensando que la iglesia va a pasar la tribulación. Digo alguna esperanza para que no se entristezcan al oír en este estudio que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, sino que va a ser raptada. Pero ¿cuál es la iglesia que va a ser levantada? Va a ser obviamente la iglesia de Cristo, la iglesia que se preservó, la iglesia que se cuidó, la iglesia que vivió para Dios. Esa es la iglesia que se va a ir. Es decir, esa es la iglesia que va a ser entre escogida dentro de la misma iglesia. No sé si ya me va entendiendo. Es decir, para darle esperanza a los que se quieren quedar. Porque es un hecho, acuérdese que cuando el Señor habla en los talentos, que dice que en esa parábola, acuérdese que las parábolas hablan verdades espirituales, en su trasfondo son verdades que el Señor está enseñando de esa manera en aquel tiempo. Pero que cuando habló de los talentos, habla de los siervos de Él. No está hablando de extraños, está hablando de gente que está dentro del campo o dentro de la esfera de Él, a quienes les da los talentos porque Él se va. Y en el del talento 1 estamos hablando de gente de Él. Dice ahí que como ese no hizo producir, en este caso, lo que tenía que hacer producir, que eran los talentos o las ganancias que tendría que tener del talento que se le daba. Dice, este siervo, pues es un siervo, era alguien de Él. Este siervo, dice, malo y negligente. Así que a este siervo, dice, quítenle el talento, déselo el que tiene más, y a él échenlo afuera. Allí dice, en las tinieblas. No está hablando de impíos, está hablando de gente, dije, que está dentro de él. Entonces, para que vayamos como comprendiendo que también va a haber para otro grupo de iglesia, esa parte que habla ahí, habla de esa parte trágica que obviamente pues estaría refiriendo a lo que es tinieblas, a lo que es ese periodo de la gran tribulación. Pero la iglesia que se ha guardado, y vamos a tratar la manera de ver algunos versículos. En el capítulo número 5 de lo que es Efesios. En el capítulo número 5 de la carta a los Efesios, abra usted ahí su Biblia y vamos a leer en el versículo número 27. Y dice
bueno, voy a buscar la Reina Valera, la que usamos. Dice, vamos a ver, lo voy a poner en esta, sí. Dice en el versículo número 27, fíjese bien, para que veamos que sí, la iglesia se va a ir, pero ¿cuál es la iglesia? La iglesia, esa iglesia que dentro de un mundo adverso, dentro de un mundo lleno de tantas maldades, se guardó sus vestiduras. Y dice, a fin de preservarla. Habla en el verso 26. Dice, para santificarla. Está hablando de la iglesia haciendo lo que sería la comparación del matrimonio. Para santificarla, ámenlas así, dice, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ajá. Es decir, esa es la iglesia que obviamente se va a ir. Esa iglesia, por eso es que decíamos en este versículo que leíamos, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. En este sentido, cada quien puede ir sacando pues sus conclusiones para ir viendo si realmente es un creyente, que es alguien que está dependiendo de Dios, no para salvarse, sino para santificarse, porque la salvación ya la otorgó el Señor. Porque eso también hay que aclararlo, porque no es por obras ni es por méritos humanos. Es decir, la Biblia dice que el que es santo, santifíquese más. Y en ese sentido, entonces, cada uno de aquellos que estamos esperando el regreso de Cristo antes de que se desate lo que es la gran tribulación, pues eso lo vamos a ver más adelante, que el Señor manda a la iglesia allá en Lucas 21 en adelante, habla con respecto a que la iglesia debe de estar velando a qué horas ha de venir su Señor. En el capítulo número 21, verso 34 al 36 de Lucas, está hablando no de una iglesia rara, no de una iglesia mundana, no una iglesia cualquiera. Está hablando de un sector, de un grupo de personas que se cuidan, que aman la santidad, que viven delante de la presencia de Dios. Y no se entienda que vivan en la iglesia todos los días o todas las 24 horas del día y los 365 días del año. Entiéndase que son personas que huyen del pecado, son personas que así como aquella esposa o aquel esposo que le es fiel a su mujer, le salen ofertas, pero a uno o a otro, pero esa fidelidad y ese amor los lleva a ellos a ser fieles, sinceros, impecables en esa área. Pues así es el creyente, el que ama a su Señor, el que sabe que su Señor va a venir a traer a esa iglesia que se ha cuidado, como decíamos en este versículo número 27. Se lo leo una vez más: a fin de purificar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí usted pudiera decir, bueno, entonces son a perfectos que va a venir a traer el Señor. Acuérdese que cuando se habla en estos términos, no está hablando en sí de que el Señor está esperando una perfección mientras está su iglesia en esta tierra, pero sí está esperando que una iglesia que está en esa expectativa del regreso de Él, está esperando que es una iglesia que se cuida, por supuesto,
Es una iglesia que tiene una comunión estrecha con Él. Ahora, esta iglesia, vamos a ver, antes de la gran tribulación, y eso es lo que estábamos viendo, la recoge el Señor. Y vamos a ver en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Quiero rescatar solamente de este verso 17, rescatar una palabra. Y es: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Zarpazo es la palabra griega. Seremos arrebatados. Vamos a ver. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí quiero, sobre todo, que veamos que en ese momento, antes que inicie o dé paso a lo que es esta última semana de Daniel, que es la que el Señor enfatizó que sería una semana de gran tribulación, que obviamente pues son 7 años. Pero nos interesa, por ejemplo, luego nosotros, los que vivimos, está dando Pablo el consuelo a los cristianos que se cuidaron y murieron en el ejercicio de la batalla por su fe, que no hay problemas. Y también dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que han resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, aquí podemos ver que está claro. Usted dirá, pero este versículo está aislado porque cuando dice en el aire, estaríamos pues asociando que es el regreso cuando todo ojo le verá. Eso lo vamos a ver dentro de unos minutitos. Aquí es hasta el aire. De ahí él con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y seremos llevados y recibiremos al Señor en el aire. Algunos dicen, bueno, esa trompeta, eso que dice ahí con voz de mando y con voz de trompeta, eso se va a oír en todo el mundo. No, eso no se va a oír en todo el mundo. Lo van a oír es esa iglesia que se ha cuidado, esa iglesia que se ha preservado. Es decir, ese trompetazo es para ellos, no es para el mundo. Y ahí podemos rescatar en aquel versículo de Mateo que dice: uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere uno será tomado y el otro será dejado? Bueno, es esa iglesia que se ha cuidado, es esa iglesia que vive en intimidad con Dios. Y el otro que se queda es parte también del Señor. Pero pues sí, pero ahí está hablando de la gran tribulación. Uno será tomado, pero podemos rescatarlo a esta parte. Uno será tomado, el otro será dejado. Y el que se queda, ¿qué le va a tocar? Obviamente le va a tocar lo que es la tribulación, porque ya esos versículos se refieren a ese periodo. Ahora vamos a ver, póngale atención a esto. Aquí vamos a continuar. Esto es porque el Señor ya pagó por esa iglesia, por ese remanente. Se lo voy a poner así pues, para que acuérdense que Israel es todo Israel. Pero en Romanos 11 habla de que Él va a redimir, o Él va a salvar al remanente de Israel. Es decir, Dios ha desechado a su pueblo. No, porque Dios no desecha a su pueblo, pero va a rescatar al remanente de Israel. Eso es para que vaya poniéndole ya más interés a esto. Entonces, Él ya murió por la iglesia. Es decir, todo ese
proceso terrible que el Señor tuvo que pasar. El hecho de bajar del cielo, dejar el cielo solo por 33 y más años, 33 años y medio, bajar del cielo a un que diríamos, a un basurero que es este mundo, a un lugar de putrefacción, como dice Lucas 19, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, fíjese bien, viene el Señor y después tiene que nacer de una mujer, hacerse hombre, por el hecho de que era la única manera como Él podía rescatar a esa iglesia, haciéndose hombre, y en calidad de hombre, dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, siendo, no considerándose igual a Dios, sino que se entregó, y como siervo y como oveja se entregó, dice el profeta Isaías, como oveja al matadero. Lo que el Señor pasó, lo sufrió por su iglesia. Entonces, en ese sentido, no puede el Señor, póngale atención a esto, no puede el Señor entonces permitir que su iglesia pase. ¿Para qué la va a pasar? Aquello dije al principio que hay una línea que dice que es para que la iglesia se purifique sí, ese que dice uno será tomado y el otro será, ese va a ser purificado. Ese sí lo van a calentar bien en los 7 años. Pero ese remanente de Cristo, ese remanente se va de un amén los que pertenecen a ese remanente. Entonces aquí nosotros vemos en Apocalipsis, por ejemplo, para que no peleemos, en Apocalipsis, este versículo también 3:10 de Apocalipsis habla de ese cuidado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A quién le está hablando? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Le voy a aclarar esto. Aquí está diciendo a la iglesia, está refiriéndose a la iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Algunos asocian, bueno, tiene que pasar la iglesia para purificarse. ¿Acaso es poco lo que la iglesia ha sufrido durante estos 2000 años? La tierra, hermanos, la historia da fe de que ha sido regada la tierra por sangre de justos, de los mártires de Cristo. Si usted lee un poquito de historia, se va a dar cuenta las penurias por donde la iglesia ha tenido que pasar, las persecuciones y sucesivamente. Pero eso no es para purificarla. Todas esas luchas es porque la iglesia va en contra de un sistema del mundo. Y todo aquel que pertenece a la iglesia y que va en contra del sistema del mundo, ese cristiano va a tener problemas por ser alguien que va en contra del sistema del mundo. Entonces, esa es la razón pero el Señor no la metía a eso. Claro, ahí robustecían ellos su fe, ahí conocían mejor al Señor, veían su gloria en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Pablo está medio muerto de una gran azotada en Filipo, cuando él está cantando bajo esa esperanza, esa fe, la Biblia dice que él vio cuando se da o sintió, experimentó el terremoto que abrieron las cárceles. Ellos pudieron ver proezas, milagros de ese Dios que siempre estuvo con ellos. Es decir, Él siempre les acompañó en las batallas. Y vamos a ver, y algunos dicen, bueno, ¿acaso no podrá Dios, acaso no hará lo mismo el Señor?
¿Acaso no dice el Salmo 91? Él te librará del lazo del cazador. Con los que quieren que la iglesia esté, ese remanente que esté en la tribulación, dice, también el Señor ahí los va a guardar. También el Señor, ese salmo es para la iglesia que va a estar ahí. También el Señor ahí los va a guardar. Ahí está el salmo: no tocará plaga tu morada, y sucesivamente. Hermanos, pues es que tienen, de veras, tienen gran deseo de experimentar y conocer sin duda al anticristo. Pero los creyentes que se han guardado, como dice este versículo 10 del 3 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué le llama a usted guardar? ¿A qué se le puede llamar guardar? La palabra de mi paciencia. Yo también, es decir, el Señor siempre va a responder, hermanos, de acuerdo a esta fidelidad. Él dice: yo te guardaré también de la prueba venidera. En segunda de Pedro 2:9, para que pasemos en este versículo 2:9, dice, fíjese bien, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Ajá, aquí está bien claro. Aquí dice: guarda al justo, pero al impío le tiene el juicio, que es precisamente lo que se va a dar en la gran tribulación. Así que los religiosos, los y qué diría, y mucha otra gama de personas que hablan de Dios, al hablar de la gran tribulación, no son caramelos, no son cosas sencillas, son cosas terribles. Lo que es ese periodo es el periodo más espantoso que puede haber en la tierra. Ahora vamos a ver cómo es posible que el Señor va a pasar a su amada por eso, si primero ya Él pagó. Y por otro lado, ese remanente fiel, ese grupo comprometido con Dios, ese grupo ha guardado sus ropas. Ese grupo ha sido fiel para con su Dios. ¿Cómo va a ser que lo va a ir a meter al fuego? Allá dicen, pero mire, si los 3 hebreos los metió al fuego y los protegió del fuego, pero ¿para qué los va a meter al fuego? Si Él pagó por nosotros y a la iglesia, esa iglesia fiel ya ha tenido batallas encarnizadas y ha pagado hasta con su vida por la fe. Y es acá donde el Señor está diciendo aquí a los tesalonicenses, y en Corintios 15, primera 51 en adelante, está hablando de ese regreso de Cristo. Y allá en Juan 14 habla, pues me iré, y si no vendré, dice, vendré y os tomaré a mí mismo, para que estén donde yo esté. En este caso vamos a continuar, pues cuando Él viene ya después de 7 años, eso, fíjese bien, ahí la Biblia habla de que todo ojo le verá. Por ahí vamos y veámoslo en Mateo. En Mateo capítulo 24, en este capítulo 24, lo vamos a ver, verso 26 en adelante. En este verso 26 dice así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis,
Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, en este caso está hablando de inmediatamente, dice verso 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor. Es decir, acuérdense que la tribulación tiene dos fases. Tiene la primera fase y la segunda fase. La primera fase, oiga bien esto, la primera fase obviamente será la fase de el recuperamiento, la fase de el jinete del caballo blanco, que lo que significa es paz. Viene con un manto de paz el anticristo. Y sin duda, en ese momento, algo estábamos viendo en este caso que, por ejemplo, ¿cuál es el ambiente que se le va a presentar al anticristo para encontrar el auge? Fíjense que si le ponemos atención a esto que estamos viviendo, esta pandemia que ha vencido, ha puesto en una condición tan vulnerable al mundo entero, las economías se han ido. ¿No será que el hombre que va a venir va a condonar las economías de todos los países del mundo? ¿Y no será que eso le acarreará la aceptación de todo el mundo? Es decir, dentro de los primeros 3 años, esto va a tener como un recuperar, como una apariencia. Probablemente se va a suscitar lo que es el sello, todo este asunto. Pero miento esto para que pensemos, ¿será que Dios tendrá que meter en una dificultad tan horrible a su iglesia que cómo puede subsistir entonces en ese caso? Claro, se puede subsistir por la fe, pero es algo horrible que usted como creyente tenga que le llegue el correograma que tiene que ponerse el sello, o tiene que identificarse para que usted pueda desenvolverse en la vida social, en la vida común. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un cristiano? El verdadero cristiano lo va a lograr, pero ¿habrá necesidad que Dios meta a ese tipo de pruebas a su iglesia amada? Pues no. Entonces, en este sentido, dice este versículo. Dice, por ejemplo, en Zacarías 14:1, vamos leyendo en Zacarías 14:1, rapidito, es un libro antes de, léalo ahí, Zacarías 14:1. En este 14:1 dice, cuando Jesús salió Zacarías 14:1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Siempre hay un remanente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y mire el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte, mire lo que va a suceder. Esto no tiene nada de secreto, esto es algo que el mundo lo va a experimentar, pero aquí estamos hablando cuando Él ya viene a hacer juicio al final de la gran tribulación, que en este caso encroniza la tercera guerra o la guerra del Armagedón. Y dice en este versículo número 4, mire lo que se va a dar
y no lo veamos simbólico, veámoslo literal. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y mire lo que le pasa al monte. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirá el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azel. Entonces es espantoso cuando ya aparezca el Señor ya visible. Esto no es una cosa sencilla. Imagínense que en este caso dice Zacarías en ese verso 4 que Él va a venir, y justamente eso lo vamos a ir viendo en estos estudios más adelante. Él va a venir cuando Israel ya está rodeado, cuando la guerra la está perdiendo Israel. El anticristo está con todo, todas las naciones y todo esto. Y vamos a ver, hermanos, y es ahí cuando aparece y pone sus pies literalmente sobre el monte, en los olivos. Fíjese que los judíos, si usted no sabía y si usted ha ido a Jerusalén, usted se dará cuenta que el monte de los olivos hoy actualmente está lleno de tumbas judías, de entierros judíos. Y la idea de las tumbas de los judíos, ¿por qué están ahí? Es porque ellos están esperando al Mesías. Y dicen que cuando pongan los pies sobre el monte de los olivos, es ahí, eso van a tener un privilegio según ellos, que todos los que están muertos ahí van a resucitar. Pero es tan espantoso, diríamos, sería un cataclismo, sería como un terremoto que va a partir esa parte montañosa del monte de los olivos, porque son varios montes donde está Jerusalén. Pero ¿a qué viene? Aquí viene, aquí no viene a levantar a la iglesia, aquí viene a hacer juicio a los pecadores. Ese es a eso está viniendo. Aquí está viniendo a hacer juicio a los pecadores, a los impíos, por no recibir, oiga bien, por no recibir el testimonio. Eso es lo que está diciendo acá. Vamos a ver un versículo, si podemos encontrarlo, y sería este versículo, (2:10). Quiero chequear. Habla con respecto a que Él viene a hacer juicio a aquellos que despreciaron su evangelio, que no reconocieron a su hijo o no lo reconocieron a Él. Él viene a hacer juicio a los impíos. A eso es que viene el Señor en esta oportunidad. Y vamos a ver en Mateo 24 una vez más, y después en este Mateo 24 verso 29. En este verso 29, fíjese bien, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Dice luego aquel, ahí dice que viene a recoger a los escogidos. Entonces, ¿en qué quedamos? Y no dice que esto es ya
la conclusión de la gran tribulación, donde se da la gran guerra terrible, aparte de todos los juicios que se han dado. Acuérdense, hermanos, que yo ya dije, uno será tomado y el otro será dejado. Acuérdense que allá dije, echen a este inútil, échenlo a las tinieblas. Está hablando de su gente, échenlo a las tinieblas. Y por otro lado, todo aquel pueblo cristiano, todo aquel pueblo judío que también ha dado paso a la fe. Es decir, que dentro de la gran tribulación van a ser millones también de personas que van a levantarse en la fe, creyendo en la bondad de Dios. Es decir, siempre va a haber, pero son esos que estoy mencionando. Pero la amada, esa que se cuidó, esa que se purificó, esa que anduvo tratando de cuidar, de guardarse para su amado. No, ya le voy a decir. Entonces aquí mírenlo, todo lo que viene, hermanos. Esto es tremendo. ¿Cómo será esto? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto va a ser horrible. Así que compóngase, hermano. Esto será horrible. Y verán, y fíjense, y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus. Entonces todos los hombres van a lamentar y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Esto va a ser visible. Esto ya no es en secreto. Esto sería tremendamente visto. ¿Y cómo será visto? Vamos a ver. Yo pienso que en este caso, de alguna manera, la tecnología hará su trabajo, y donde quiera van a tomar las imágenes que va a venir, que vienen las nubes del cielo. Pero mire, las potencias de los cielos serán conmovidas y los hombres lamentarán por tribus y verán al Hijo del Hombre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire cuánto Dios nos ha esperado. 2000 años de gracia. Y la gente todavía, hermanos, y posteriormente nos manda un mover de una epidemia para que reaccionemos, para que reaccione la amada. Y la amada debe de echar mano a todos los mensajes que le está mandando el amado, porque esto es espantoso lo que viene. Entonces, cuando él pone los pies en el monte de los olivos, se parte el monte, dice Zacarías. Se parte y es como que pasó un gran terremoto que partió un volcán similar. Terrible lo que está por venir. Vamos a ver Apocalipsis 19. Vámonos. Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 vamos a ver el versículo número 11. Entonces vi, dice, el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Aquí ya no está hablando y con voz de mando sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados y seremos levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí está otro escenario. Vamos a ver. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, como le decía, él no viene a meter a la iglesia a prueba. Él viene a enjuiciar a los impíos, al diablo y a todos los seguidores. Y la que se quedó, que obviamente tendrá que pasar esta parte. Y mire esto es terrible. Viene, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
sus ojos eran como llama de fuego, es que viene con todo. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Terrible, terrible pues para los que siempre tomaron en poco a Dios. Por eso es, hermano, que esto de hablar de la gran tribulación, esto no son caramelos, esto es lo más horrible, se lo digo con todos los pulmones, más horrible que viene. Ahora, como dice Pablo a los tesalonicenses, se tocará la trompeta, los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados y volaremos con Cristo en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, en este periodo, la iglesia, esa muchachita que se ha cuidado, porque él no se va a casar con una media cristiana. Yo ya le dije que, por ejemplo, los que van a tener el alto honor, el alto privilegio de tener esta dignidad de ser la esposa del Cordero, esto es algo que realmente hay que ponerle ojo. Hay que ponerle ojo. ¿En qué sentido? Es decir, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser parte de ese linaje precioso. ¿Por qué? Porque al levantarse la iglesia, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 8. Lea conmigo, abra su Biblia, estudiemos la palabra, porque pues si no tenemos la Biblia, en el capítulo 19, verso 8, mientras, por ejemplo, cuando Pablo dice ahí en Tesalonicenses 4, 16, 17, Corintios 15, 51, habla que en ese momento se lleva a la muchachita, a la que dice Efesios 5, 27, que la cuida, que la limpia, que la purifica y que para que no tenga arruga. Por eso es que el Señor le dejó la Biblia, le dejó el Espíritu Santo a la amada. Por eso es que el Señor le da sus dones, el Señor le da su guianza y sucesivamente para que ella se ponga guapa y vea lo que sucede antes de que empiece la gran tribulación. La parte esta es maravillosa. Le dije yo que hay que interesarse en esto, que es el versículo número 7. Y dice: gocémonos. Por ejemplo, le voy a leer el verso 6 todavía del 19 de Apocalipsis. Oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya. Hoy en las iglesias ni aleluya se dice. Aleluya. Este aleluya era como estruendo de grandes ríos. Estaban bien comidos estos. Como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vamos a ver. Reina. Y es de que aquí están dando ya el grito de victoria. Los ángeles, por supuesto. Y dicen ellos: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, mientras, hermanos, Pablo dice se la lleva, al llevársela, el fin por la cual se la lleva es para casarse con ella. Y es un hecho que esto será dentro de ese periodo.
probablemente al inicio, claro que así tiene que ser, al inicio del rapto de la iglesia, se la lleva y lo primero que hace es casarse. Pero mire, la gran tribulación ya está en gran acción, porque aquí están estos ángeles haciendo grandes aleluya. Y dice: gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ajá, la esposa se ha preparado. Ya la esposa tiene que estar constantemente preparándose. Había que preguntarle a las novias, a las mujeres novias, cuando se van a casar, ¿cómo se ponen? Hasta dieta se ponen. Cuando se van a casar, se lavan bien los dientitos. Cuando se van a casar, ya se está acercando el matrimonio, que no se les sienta nada, ya bien alineada. Es decir, eso es normal. Y eso debe de ser, obviamente, la conducta de esa iglesia que va a tener ese privilegio, estarse chaineando, estar bien bonita, arrancándose los cachitos que a veces están saliendo, ¡wow!, con la palabra, la colita que nos quiere salir, el diablo que nos quiere entuturutar. Ahí venimos con la palabra y reprendemos al diablo, el diablo que nos tienta, y le decimos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, estoy hablando, generalizando, de qué manera la iglesia tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque él no se va a casar con una maloliente, olorosa a dos mujeres y un camino, olorosas a cigarro, a vocabularios, olorosa a codicias mundanas. No, a esa la va a pasar para allá. No se preocupen los que están peleando, que quieren gran tribulación. Entonces aquí es donde se va a gozar. ¿Se alegran, hermanos? Y sabe, se lo voy a probar en el versículo número 8 de este mismo capítulo 19. Dice: y ella se le ha concedido, ¿qué dice? Que se vista ¿de qué? De andrajos. ¿Cómo dice ahí? Que ella se vista de lino resplandeciente. ¿Por qué qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La vida cristiana es una guerra, porque uno tiene que luchar con uno mismo. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora se ha puesto un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio según San Yo. Pero el evangelio no es según San Yo. El evangelio debe ser según la palabra, según la Biblia. Bueno, para el hermano me van a decir. Ahora, aquí lo que dice, mire este versículo número 8: y a ella se le ha concedido. Fíjense que mientras aquí están cayendo, hermanos, los cataclismos, porque desde el momento que la iglesia levantada encroniza lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, dice, pero que no ha aparecido porque alguien lo detiene al anticristo, y obviamente lo detiene el anticristo al levantarse lo detiene el Espíritu Santo. Al levantarse el Espíritu Santo con la iglesia, ¡fua!, aparece. Porque el diablo no va a mandar al anticristo, que es un hombre, estando la iglesia. No, porque va a tener problemas con la iglesia. Toda vez se va a la iglesia, ¡fua!, entonces mete a su personaje, el diablo. El dragón le da poder a ese hombre. Inicuo, dice Pablo a los tesalonicenses, que el Señor matará con el espíritu de su palabra. A ese le va a tocar. Pero vamos a ver, mientras esto se está dando, la iglesia, ¡qué precioso! La iglesia está en las bodas.
La iglesia, ¿cómo va a estar en la tribulación? Va a estar aquellos que se quedaron. Pero la iglesia, ese remanente que se cuidó, eso va a estar en las bodas. Aquí lo dice: porque ella se ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire, hermano, yo al ver esto y el imaginarlo, yo digo, tan claro que está esto y tan difícil que la gente lo pone. Y los tales teólogos modernos lo ponen más difícil y enredan la gente, y ahí andan diciendo una cosa y otra cosa. Y digo, tan sencillo que está esto. Y vamos a ver. Así que mientras aquí está cayendo fuego, aquí la gente está buscando la muerte y la muerte no los quiere matar. No es que no va a haber muerte, lo que va a suceder es que ellos, así como alguien está desesperado, mejor se suicida. Entonces la gente va a decir: yo quisiera morirme, pero hermanos, se va a morir en su momento. Previa. Imagínense ahorita cómo está la gente atemorizada. Imagínense cómo estamos ahorita, que hermanos, mire los países cómo están ahí, los reyes, los gobiernos. Mire cómo está el mundo ahorita. Está todo en cuarentenado, todo está angustiado, y a donde quiera ven ese virus, y a donde quiera, y es cierto, donde quiera está, donde quiera está ese virus. Pero ¿qué no será estos 7 años terribles? Pero no importa, la novia, qué casamientazo. Acuérdense que los casamientos judíos se llevan más, eran varios días, 7 días, póngale, es así. Entonces aquí son 7 años. En esos 7 años se va a dar el tribunal de Cristo. Por eso lo vamos a ver más adelante. Pero avancemos. Fíjense bien, yo no sé si se alegran los que van a estar. De un amén, dele con el codo a ese que se le durmió. Dígale: no te alegras que vamos a estar en las bodas del Cordero. Aleluya. Pero cabe aclarar, esto no es para aquellos, para religiones, para sectas. Bueno, las sectas, hay una secta que no sabe, que es más, a Cristo no lo toma como Dios. Así que arrepiéntanse, ¿verdad? Dicen que es creación de Dios. Ya saben qué sectita es esa, ¿verdad? Esa secta no cree en que hay un cielo. Dice: ¿y para qué Dios va a llevar a la gente al cielo? Aquí va a ser el reino. Dice: aquí va a ser el reino. Arrepiéntase mejor. Aquí dice la Biblia que se lo lleva. ¿Y a quién le creo? ¿Le creo a usted o le creo a la Biblia? Y dice que no hay eso, dice allá. Aquí va a ser, dice, ante el león no se va a comer la vaca, y el niño jugará con el aspid. Y lo literalizan. Pero eso no hay que literalizarlo. Eso es una manera que cuando Cristo esté reinando en los 1000 años en esta tierra, que es un hecho que lo va a llevar a cabo, pero se refiere a la justicia que se va a dar. Y vamos a ver, póngale atención a esto. Versículo número 11 del 19. Yo finalizo. Versículo 14. Es decir, ya ha pasado la gran angustia en esta tierra. Ya es el momento que el príncipe, el cordero, el Señor ya se casó y viene. Ahora viene con todo. Desde el versículo número 11 en adelante, el verbo de Dios con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego. Y dice: y había en su cadena 10 diademas, y tenía su nombre escrito, en ninguno podía conocer sino solo él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Mire el verso 14, el que tenga oídos oiga. ¿Y qué dice? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién se está refiriendo acá? El versículo número 8 del 19, ¿qué dice? Que el lino blanco y limpio identifica a los santos.
Es decir, que después del casorio dice el novio: vámonos de vacaciones, mi amor. Pero esas vacaciones es para venir a hacer juicio. Y cuando dice este verso 14, den un amén. Dice este verso 14 que está diciendo: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Le leo el verso 18. Y ella se ha concedido, el verso 8, y ella se le ha concedido vestido lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, eso identifica a la iglesia. Es un hecho que vendrán ángeles, ejércitos de ángeles. Vendrán, hermanos, ejércitos, pero los ángeles no tienen por qué venir vestidos de lino fino. Los ángeles obviamente tienen su manera, como se dice, su código de vestimenta. Pero aquí venimos, aquí se habla de la iglesia, de la iglesia. ¿Cómo va a estar la amada en la tribulación? No, ahorita viene toda bendecida y viene con todo. ¿Y a qué se refiere la iglesia? Se refiere a guerreros, se refiere a gente intrépida, a gente que vivió en medio del mundo y fueron hermanos fieles en medio del mundo. No estemos pensando que va a ser una mujer. Está hablando de gente íntima con Dios. Ahora viene con Cristo. Vamos a ver cuántos vienen con Cristo. Den un amén. Y finalizo diciendo: y viene a reinar. Capítulo número 20 de Apocalipsis. Viene a reinar. O sea que por eso es que yo les he dicho, por eso es que yo siempre insisto: pongámonos vivos ahorita, sirvamos ahorita, démosle con todo ahorita, porque de acuerdo a nuestra entrega de servicio, así serán las posiciones que vamos a tener como iglesia. Esos hermanitos que ni son diáconos y que no los ve 1 o 2 veces al año, los ve, mejor arrepiéntese, porque si no va a caer en el otro lado. Le va a tocar allá hacer, ahí se lo van a purificar bien. Entonces, en el versículo número 20, verso 4, ¿qué dice ahí? Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que reciben? Tronos, vio tronos. Mire todo lo que tiene Dios para esa amada. Vio tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Tremendo esto. Es decir, vienen con el que trae llama de fuego, con el que de su boca sale una espada de dos filos, que su ropa es teñida de sangre, sinónimo de juicio, donde, hermanos, el momento que él va a poner, Zacarías 14:4, va a poner los pies sobre el monte de los olivos, porque como tradicionalmente se sabe que de ahí se levantó, y que como él dice que volvería, así les dijo a los discípulos: así como me habéis visto ir, así volveré. Entonces, para gobernar, tronos. Pero ponga atención con esto. ¿Usted cree que el Señor pondría a una diaconisa, a un diaconito de esos que hay que chulearlos, para que hay que rogarles para que? ¿Cree que usted que lo van a poner en estos tronos? ¿Lo van a poner a gobernar? Literalmente esto va a ser ahí. Pero es la iglesia. Esto es la iglesia, no es la sexta. No, esta es la iglesia que se guardó, que vivió para Dios. La iglesia que dejó la droga, que dejó el guaro, que dejó la maldad de esta tierra, que es lo que no quiere dejar la gente, pero sí quiere cielo. Van a haber tronos. ¿Quiénes son los que a quien pone Dios, a quien pone un empresario en los mejores puestos? Al que está más preparado.
al que se ha esforzado más, al que tiene más, sucesivamente. Esto va a ser así. Primera de Corintios, con esto terminamos y nos vamos a dormir. Primera de Corintios 6:2. Ahí dice también, habla, ustedes no pueden, le dice Pablo a los corintios, ¿acaso ustedes no pueden, dice, arreglar esos asuntos? Dice, ahí entre la iglesia, saben que ustedes van a juzgar. Eso es lo que dice en el versículo número 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿A qué se refiere? A esta parte. Esa que viene detrás del cordero en caballo blanco. Si usted nunca había montado, pues ahí va a montar. Y va a montar de esos corceles celestiales. ¿Y cómo se sentirá el vértice? A ver, hermano, ya lo vamos a ver. ¿Y cómo será eso? Maravilloso. Nada menos venir detrás de ese que viene, hermanos, que viene cabalgando sobre las nubes. Y que viene a reinar. Y que pone tronos para sus servidores. Y este capítulo 6 y verso 2 de primera de Corintios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas pequeñas. Es decir, aquí nosotros tenemos que ser gente proactiva, tenemos que ser gente santa, gente creativa. Nosotros tenemos que ser gente justa, nosotros tenemos que ser gente servidora hasta donde ya no nos dé la fuerza. Porque de acuerdo a esa parte vamos a tener las posiciones ya cuando el Señor instaure su reino, literalmente en esa etapa que será otro periodo de 1000 años. En esta ocasión amarran al diablo, eso lo vamos a ir viendo por ahí, y a la muerte y al falso profeta lo echan al infierno, pero al diablo lo meten en una cárcel. Por eso esa cárcel le tienen miedo los demonios. Cuando Jesús le dijeron, no, los demonios aquellos le dijeron, mandá que nos metamos en esos marranos, no nos mandes al abismo. Esa cárcel le tiene miedo el diablo y los demonios, pero ahí lo van a meter. Y seguirán las naciones igual, con el rey en Jerusalén. Pero los que van a estar ahí no son de esos que piensan que solo es de soplar y hacer botellas. Así que el tema de esta noche es, ¿cómo es? Póngame el tema ahí, vamos a ver, si ya se me olvidó. El tema de esta noche es el regreso de la iglesia con Cristo. Así que los que queramos todas esas glorias, todavía tenemos espacio. El que esté santo, santifíquese más. Busquemos con ahínco, con clamor, con esperanza, con fe, el favor de Dios. Pedid todo lo que queráis, os será hecho. Es decir, pidamos sabiduría, pidamos santidad, que Dios nos ayude. No somos perfectos, pero lo seremos. Desde el momento que nos transforme el Señor, de ahí para allá tenemos cuerpos glorificados. Nuestro espíritu, alma y cuerpo se juntarán y tendremos esa capacidad, tenemos esos cuerpos adaptados para esas esferas de gloria. Así que esta noche Dios les bendiga. Si hay alguien que se quiere entregar a Cristo, sería bueno que lo haga. Hágalo, porque en la noche se le puede parar el corazón a uno, o cualquier otra cosa puede suceder. Porque a veces uno solo está diciendo, todavía no viene Cristo, todavía falta. El problema es que nosotros, como dice Santiago, el mañana no es nuestro. Si usted quiere amarrar ya su bendición, si usted no es cristiano, entréguese a Cristo. Aquí está la bendición. Cristo es Dios
Cristo no es creado, Cristo es Dios. Y el que niega que Cristo es Dios, dice, es hijo del diablo, dice. Así que así está clarito ahí en la primera carta de Juan. Así que véngase, y esos hermanitos que andan así entre que quiero y que no quiero, métase. Dios está meneando el palo ahorita. Todavía está oyendo mensaje, todavía está oyendo palabra. Reconcíliese con el Señor. Esta noche es una buena noche para hacerlo. Así que, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga.